Hola a todos. En este video hablaremos sobre la teoría sintérgica, que en otras palabras es lo que vivimos, percibimos, sentimos y proyectamos a nuestro propio futuro. ¿Dónde está la luz? Esa fue la pregunta que lo empezó todo. La luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos, ni en los fotones, ni en la actividad del cerebro. Jacobo Greenberg dedicó el resto de su vida a intentar descifrar este misterio. Y la teoría sintérgica es la perla diáfana que su brillantemente concibió tras innumerables incursiones en las profundidades del oscuro mar de la conciencia. Jacobo sabía que la experiencia de la luz era la manifestación de un precepto cualitativamente diferente de la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales. Es decir, era una cualidad. La cualidad es, por definición, la cualidad subjetiva de las experiencias individuales. Por ejemplo, la rojez de lo rojo o lo doloroso del dolor. Y estas no se pueden conocer de manera independiente de quien las experimenta, pues las propiedades de las experiencias sensoriales son, por definición, epistemológicamente no cognoscibles en la ausencia de las experiencias directas de ellas. En otras palabras, ese conocimiento solamente puede ser experimentado en la conciencia de cada individuo. Debido a su formación científica, razonó que si solo la experiencia directa puede conocer estas cualidades, entonces sería posible descubrir cómo se realiza esa transformación energética en la actividad cerebral en la experiencia consciente. Y fue así como nació la teoría sintérgica. Sintergia es la unión de dos términos, síntesis y energía, que se refiere a tres parámetros físicos que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. La coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Mientras mayor coherencia posea una organización, más similares serán sus partes. La densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. Y la frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscila. Estos tres componentes actuarían de manera sinérgica. El término sinergia se utiliza para designar la acción de coordinación de dos o más elementos cuyo efecto es superior a la suma de sus efectos individuales. De esta forma, mientras mayor sea la sinergia, mayor serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma toda la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender. Por ejemplo, una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la latiz y el campo neuronal y que los diferentes niveles de su realidad están relacionados con las características de esta interacción. El término latiz se refiere a un enrejado o celosía que debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Latiz es la estructura fundamental del espacio. Es una red o una matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Esta matriz holográfica de interrelaciones ha sido descrita en otras culturas también con distintos nombres. Entre ellos está la Akasha, el collar de perlas de Indra y el Sunyata. A su vez, la ciencia la ha denominado orden implicativo o campo cuántico. El campo neuronal es el cerebro humano, que está constituido por 12.000 millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencia eléctrico, activa un código de señales, también eléctricas, y estimula la creación de un campo electromagnético. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma latiz. A esta modificación se llama campo neuronal. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la latiz. Así, el campo neuronal es una matriz resultante de la actividad neuronal del cerebro. La realidad como producto de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. La latiz
Al ser una matriz multidimensional homogénea de capacidad vibracional infinita, en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos, precede y contiene a cualquier manifestación, pues toda forma de materia y energía, de acuerdo a la teoría sintérgica, tan solo son alteraciones vibracionales de la latiz misma. De esta forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia cuando la misma estructura básica de la latiz sufre modificaciones específicas. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos y una porción modificada de la misma estructura fundamental. La teoría sintérgica afirma que el campo neuronal actúa a su vez con la matriz preespacial, la latiz, y a partir de esta interacción aparece la realidad perceptual, es decir, lo que percibimos con los sentidos físicos, el conjunto de las modificaciones de la estructura de la latiz que resultan de toda la actividad del cerebro crean una alteración constante, compleja de la latiz. En realidad, el campo neuronal y la latiz forman una unidad y es la misma latiz la que sirve de fundamento al campo neuronal. Sin embargo, por razones prácticas, esta dicotomía sirve para describir el efecto que el cerebro produce como resultado de la interacción del campo neuronal sobre las estructuras de la latiz, puesto que las estructuras cerebrales se han utilizado durante la evolución como guías estructurales. Esto explica la relativa fijeza de nuestra percepción. De acuerdo con esta teoría, el instrumento que decodifica el orden implicado y da lugar a un orden desplegado es el cerebro. Es quien interactúa con la estructura preespacial por medio de las actividades neuronales, dando lugar a la percepción tanto del espacio como de los objetos. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Mientras mayor sea la frecuencia a la que puede vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener. Es decir, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluye. Un punto unidimensional, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional, puesto que los primeros cerebros están constituidos por muy pocas neuronas y por lo tanto eran muy pobres en su capacidad de mimetizar la latiz. Como resultado de una fuerza repulsiva colosal que la latiz ejerce sobre sus distorsiones, intentando hacerlas retomar a su origen y otra fuerza no menos poderosa pero de signo opuesto, que impulsa las mismas distorsiones a unirse entre sí y a acrecentar su complejidad, y a partir de los cerebros primitivos surge el actual cerebro humano con sus 12.000 millones de neuronas y con una capacidad de interconexión interna cuyas posibilidades combinatorias son similares en números al total de partículas elementales de todo el universo. El cerebro, al ser el encargado de codificar este campo informacional, produce como resultante final la realidad que percibimos. En este campo informacional se encuentra la información de estos objetos, pero no la cualidad. El ser humano, debido a su demostrada incapacidad para entender el proceso, confunde este resultado final con el estímulo primario. Lo cierto es que no tenemos acceso al proceso de creación de la realidad perceptual, sino solamente a su resultado final. Y es precisamente esta confusión lo que nos lleva a pensar que la resultante final no es el producto creado por nosotros, sino una realidad independiente o ajena a nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes la elaboramos. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la latiz del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. La luz, el sonido, el dolor y todo tipo de experiencias subjetivas no se encuentran en la actividad del sistema nervioso central, ni en ningún factor externo del espacio-tiempo. La experiencia es el resultado de la interacción que sucede en la zona liminal, donde el campo neuronal y la latiz convergen. De la misma forma que cada punto de la latiz contiene la totalidad, así cada experiencia sería una vivencia de la totalidad por la totalidad misma. La imagen se ve a sí mismo, el sonido se oye a sí mismo.
te invito a seguir mi canal, donde posteriormente daré nuevas explicaciones acerca de todas esas terapias y técnicas que te van a ayudar a sanar y a traer todo lo que tú deseas.